Antes de que entremos en una cosa, en algo del meollo que yo ni quería mucho, pero vamos a hacer eso, vamos a hacer las últimas clases, hablar de la ética profesional y la ética del abogado, y vamos a hablar de la moral del abogado, para que vayan preparando asuntos, los valores del abogado, qué valores debe encarnar ese profesional del derecho, ¿cierto? Esos valores. Entonces hemos venido husmeando así de manera muy panorámica y espero que les quede el sabor y el entusiasmo de indagar más por cada uno de estos autores que hemos nombrado, incluyendo la ética a Nicómaco, que debe de ser impajaritable. No debemos de soslayar la ética a Nicómaco. Entonces, hoy, como provocación, quiero invitarlos a que miremos el egoísmo ético. Y alguien me pregunta, ¿yo qué? ¿Es que acaso yo tengo que ser ético si eso me corresponde a mí o a otros? Si lo tengo que hacer como en la mismicidad, o si eso tiene que estar vinculado a proyectos colectivos. Bueno, como tratamos de mirar algunos autores y que nos quede a nosotros desde el punto de vista académico esa información, porque ya la opción que cada quien asuma, ya cada quien la va a dirimir consigo mismo. Aquí no vamos a dar doctrina, damos unos postulados y cada quien podría escoger. Bueno, y se trata del egoísmo ético. El egoísmo ético. ¿Qué es eso del egoísmo ético? Si, y miren ustedes que es provocadora la propuesta. Si existe o no el deber de ayudar a los demás en un mundo donde tantos mueren de hambre, si es que yo estoy obligado a sacrificarme por los demás, o como dicen los egoístas éticos, si el individuo debe de primeramente valerse y mirar por sí mismo, hacia él mismo, antes que estar mirando a los demás. El egoísmo ético es tan provocador que, como todas las escuelas filosóficas y todas las escuelas políticas, incluso la dogmática jurídica, pues tienen sus exponentes preclaros y con sobradísimas, cada rato con sobradísimas justificaciones. Es más, con una urdimbre teórica que usted lo último que hace es caer ahí, ¿cierto? Es más, hay quienes defienden el suicidio desde una perspectiva filosófica y lo hacen con qué tino, con qué rigurosidad, ¿sí? Ahora, ¿qué viene siendo el egoísmo ético, o mejor diríamos, el egoísmo moral? Ego. ¿Qué es el ego? La mismicidad no es lo que tengo yo de mí mismo, lo que soy yo en mi esencia. Eso es el ego. Y otras cosas, contrario a lo que dicen algunos postulados religiosos, también con una carga moral obviamente grandísima, como que hay que desprenderse del ego. Eso son las filosofías más orientales, ¿cierto? Y las
las asiáticas hablan mucho de desprenderse del ego. Dentro de nosotros también, pues, los cristianos también hablan mucho de no ser egoístas y desprenderse del ego. Es más, cuando un monje se va asume los hábitos, lo primero que hace es la tonsura, hacerse la tonsura, mutilarse y dejarse acá una tonsura en la cabeza. Esa tonsura, o raparse totalmente como hacen otros, esa tonsura es ese desprendimiento del ego. Entonces, ¿qué dice esa doctrina que tiene que ver con la deóntica? Siempre vamos a tener que repetir esto, con un fundamento filosófico especial, y es mirar la moral. ¿Qué dice el egoísmo ético, o mejor, el egoísmo moral? Hombre, dice que cada individuo, cada persona en su suyedad debe de comportar un compendio de normas. Debe de estar en la vida social con unas normas que solo atienden a su propio interés. Y ese interés es tan legítimo porque es que lo que vale es el individuo en sí, no como masa social. Yo no soy masa, yo soy yo. Yo soy yo mismo, yo soy una entidad. Soy una entidad, una persona con unas características, con un proyecto existencial. ¿Cómo me vas a meter en la masa? Yo no soy masa. Y entonces, ¿qué soy yo? Reivindico mi desarrollo personal desde lo que hago, desde lo que pienso, desde mi conciencia, desde mi compromiso con los demás, pero no desde los demás, sino desde mi yo, desde mi ser. Ese es el compromiso del egoísta. Y entonces tiene unas lógicas como es la que plantea Soren Kierkegaard. Y bueno, y tiene muchos más seguidores, ¿cierto? Como Max Stirner. Quiero que lo busquen ustedes, que les quede como el saborcito de esto para indagar. Y no solo indagar, sino que ustedes puedan hacer una lectura sistemática y una confrontación con las otras escuelas. Bueno, ellos consideran los egoístas morales o egoístas éticos. De todas maneras, recuerden que debemos decir es el egoísta moral porque es el egoísta el que comporta esos valores, ¿cierto? Esos valores que le son intrínsecos a su persona, a su ser. Ellos plantean que nosotros podemos ayudar a los demás, ¿cierto? Pero, como dicen todos los otros pensadores éticos, del compromiso con los demás, ya hablamos pues de mirar al otro, ponerse en los zapatos del otro, pero podríamos ayudarlos, pero con una finalidad, y es de que esa ayuda tenga directas repercusiones en nosotros mismos, para aprovecho de nosotros mismos. Si yo te ayudo a ti, eso me va a apoyar a mí, ¿cierto? Y entonces no es que lo haga por altruismo, porque yo no tengo por qué entregar parte de mi vida, de mi bienestar al otro.
No, lo hago porque si usted está bien, yo estoy bien. Si al alcalde le va bien, a la ciudad le va bien. Pero no lo estoy haciendo porque yo quiero al alcalde altruistamente, por desprendimiento. No, lo hago por mi interés personal. Si al alcalde le va bien, a la ciudad le va bien, entonces como yo estoy ahí, también me va a ir muy bien. Esa es una de las teorías de los egoístas, de los egoístas morales, ¿cierto? Entonces, esto causa mucha controversia, causa un cierto cisma dentro de nosotros, toda vez que venimos hablando de otras éticas que siempre van a ver al otro, al otro. Bueno, ello se habla, y en la teoría se habla de varios tipos de egoísmo moral, de egoísmo moral. Bueno, una es el egoísta ético individual, que celebraría que todas las personas deben hacer lo que les beneficie. Haga lo que quiera, hermano. Haga cada quien lo que usted crea que está bien para usted. Si es un egoísta individual, haga lo que quiera. ¿Estamos lejos o no estamos lejos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Acaso no será eso? Cada quien despabilese, desarrolle su expectativa existencial a como le plazca y no me haga daño. Es la reivindicación de la Revolución Francesa, entre otras cosas, que la Revolución Francesa reivindica el individuo. Ese es el sustento de estos estados que son en esencia liberales. Todos estos estados vienen de ese sustrato filosófico de la Revolución Francesa, de la reivindicación del individuo, de que el individuo tiene derecho a desarrollar su potencial como individuo, como ser. Ahí hay que volver a Hobbes. Ahí hay que volver a Hobbes. Y también hablan de un egoísmo moral, ya no individual, sino personal. El egoísta ético personal afirma que él, como individuo, debe actuar según sus propios intereses. Ya no está pensando en el otro, sino yo debo de actuar de acuerdo a mis intereses personales. Pero no me meto con nadie. No me meto con nadie. He ahí otro dilema. Porque podría ser que el egoísta personal esté siempre mirando para otro lado, se esté desentendiendo de lo que acontece a su alrededor. Hay como lo que llamamos hoy, por ahí hay algunos libros que llaman el importaculismo. No, no es que no me importa, no me importa nada, solo esa actitud personal. Por eso es el egoísmo ético. Y hay otro tipo que ellos proclaman de egoísmo moral, como el egoísmo, los egoístas éticos universales, que argumentan que todo el mundo debe actuar de una manera que sea beneficiosa, que sea propia, que sea acorde a sus propios intereses. Todo el mundo debe actuar como le dé su reverenda gana, así diciendo. Entonces, sobre esto van a poder ustedes indagar. Hay tanto de ancho como de fondo y largo. Tiene sus detractores, tiene sus personajes que lo alimentan, que lo dicen, pero también no le vamos a rescatar, a mermar, a restar la importancia que esto tiene en los grandes debates. Grandes debates, digo,
porque son debates políticos, son debates que ayudan a la conformación de sociedad, son debates que usted los está bien, que usted los tiene en la mente, pero si usted no reflexiona sobre ellos como un ser ético, están en su mente, en su alrededor, pero libres de reflexión. Ojalá que estén en la vida y estén en su reflexión. Yo les voy a poner esta, porque traje dos poetas para el desarrollo de este tema. Y dentro de 8 días vamos a volver sobre este tema. Uno es Whitman, Walt Whitman, quizá el más grande poeta que tenga Norteamérica. Y otro gran norteamericano que es Lin Yutang, que es, aunque su nombre es chino, parece como en Perú, donde hay tanto oriental, tanto chino, pero Lin Yutang se crió y desarrolló su trabajo intelectual en Estados Unidos. ¿Y cómo les parece que yo les podría llamar a la vida a que reflexionen eso? Ustedes viven, algunos de ustedes viven en edificios, en unidades cerradas, donde no conocen al otro. El otro no existe. Es la ética del capitalismo alimentada, la ética egoísta por el capitalismo alimentado, donde dice, tú eres pobre porque tú te lo buscas. Eso es un señalamiento de la ética egoísta que fomenta el capitalismo. Vea, no se meta con nadie. Eso es capitalismo. Sea usted bella, eso es capitalismo. Eso no es, y está muy lejos. Bueno, si vemos esto acá, vamos al capitalismo en sus formas más desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, donde al vecino no le importa lo del vecino, donde cada quien está en esa lucha en solitario. Lo que pasa en China también, en ese comunismo, capitalismo. Bueno, eso es una mixtura que después podríamos hablar de ello, donde se sufre de soledad egoísta, cada quien soportando sus propios demonios y y enfrentando sus personales inquietudes. Eso es el egoísmo. ¿Y por qué digo que esto hay que confrontarlo para la vida diaria? Porque es que todos estos discursos están en la vida. Ahí hay en este momento la noticia, la minga. Los indígenas del Ecuador o los indígenas peruanos, los indígenas bolivianos, todos los indígenas nos entregan una ética distinta donde el individuo desaparece en ese egoísmo ético, moral, y el individuo se convierte en parte de la estructura, sin desconocer que cada uno es individual, pero hay unos intereses colectivos que superan a ese ser individual y egoísta. La minga, ahí está en Bogotá, enseñándonos que hay otras éticas de lo colectivo para la construcción social desde lo colectivo y no desde la individualidad que se separa, que aísla al individuo de su cuerpo social y lo llama a que piense en su propio beneficio, no piense en los demás. Ese es el debate que quiero que tengamos la semana entrante, del egoísmo frente al altruismo, frente a las nuevas realidades sociales de ahora. Adelante, Catherine Quintana. Quintana, profe. Ahora que está hablando de lo de la minga, ¿qué piensa usted de eso? Que yo
hechos de gestión al usar. No se oye bien el audio, no se oye bien el audio, pero me pregunta qué pienso. No, yo creo que no me provoques porque estamos en clases grabadas, y lo que piensa el profesor no importa. Estamos ¿Por qué no? dando un programa, yo les doy unos elementos, unos instrumentos conceptuales, siguiendo un currículo, y ya ustedes verán a qué se atienen. Pero solo si esa lectura que acabamos de hacer no nos dice algo, pues hombre, entonces perdimos el tiempo con la lectura. La lectura que hicimos fue precisamente los estatutos del hombre, y dice: queda decretado que ahora vale la verdad, que ahora vale la vida, y que tomándonos las manos todos trabajaremos por la vida verdadera. La minga es un acto significa cogerse de las manos y hacer construir colectivamente. Eso significa minga. En nuestro lenguaje significa hacer un convite. En el lenguaje nuestro menos tradicional, menos vernáculo, es hacer un convite. Una minga es lo que les decía de los africanos, cogerse de las manos, soy porque somos, que en el Afrikaner de Sudáfrica significa, se dice Ubuntu, Ubuntu, soy porque somos. Yo como individualidad soy porque estoy en la colectividad. Yo por fuera no hago nada. Eso significa Ubuntu. Y si usted me pide una opinión, yo sé que aquí hay quienes odian a los negros malditos, pero también a los malditos maricas, y a los malditos indios, y a los malditos monos, y hay gente que odian a los malditos comunistas, y hay otros que odian a los malditos de Uribe, y a los malditos de Petro, y a los malditos curas, y hay gente que puede odiar por cualquier cosa. Y lo digo de esta manera porque el movimiento en el mundo se ha erigido, un movimiento en este momento. El mundo está sobre un hilo que pende de o que se ha construido, se ha tejido por una araña perversa, que es la que ha tejido el odio. Sobre los hilos del odio se ha venido tejiendo unas divisiones de la sociedad. Las protestas en este momento en Estados Unidos dicen: hate is a virus. El odio es un virus. Porque lo que ha hecho el presidente Trump y lo que hacen otros presidentes que lo siguen, muy amigos de él, como Bolsonaro y otros también, y otros muchos más, es provocar odios en la gente, divisiones en la gente. En Estados Unidos, como acá, entre los asiáticos y los negros y los latinos y todo, se ha venido generando también ese gran virus que es el odio. Y así como tú me preguntas por la minga, yo solo puedo decir una cosa: cada pueblo tiene su dignidad y su moral, y es un deber de nosotros reconocer su dignidad y su moral. ¿Qué es su moral? Su moral es ese compendio de preceptos, principios, valores, creencias, tradiciones, costumbres que no les son regalados, sino que las ha erigido con sangre, sudor y lágrimas. Las ha erigido no de la noche a la mañana, sino con el tiempo. Esos
ese compendio de valores, preceptos, de tradiciones, de costumbres que tiene un pueblo, son exactamente lo que ese pueblo vale. ¿Qué viene sucediendo con nosotros? Que nos quitan hasta los valores y nos ponen a valer nada. ¿Qué valemos? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos arraigados? Las costumbres, las tradiciones. Se nos olvida hasta que somos, hasta el latinoamericanismo, y hablar de latinoamericanismo eso es que un idioma de comunistas. O hablar de Bolívar y de las gestas bolivarianas, eso también ya se convirtió en lenguajes comunistas. Y entonces no falta quien, y ojalá quien no lo vaya, odia a los comunistas porque son comunistas. Y así también odia a los negros porque son negros. Y odia a los indígenas y a los maricas y a los gitanos también. Creo que la sociedad se merece algo mejor. La sociedad la construyen todas las culturas. Estados Unidos, con el lenguaje de Donald Trump, es en este momento una olla a presión, es una bomba de tiempo, porque las supremacías alimentadas por Trump, esa idea supremacista, niega precisamente lo que aquí nosotros queremos negar. Que el otro que es distinto existe. Es que en Perú no pueden negar que hay unos negros en la costa, negros, que tocan la caja. Y que hay otros que son serranos. Y que hay una cultura indígena inca viva, viva. Los incas están vivos. ¿Y saben qué ha pasado en Perú? Algo más maravilloso que aquí, es reconocerse. Allá el derecho sí actúa. Con todas las dificultades que hay. Porque es que el capitalismo es perverso. Pero en esos pueblos y en estos hay gente que es distinta a la de nosotros. En Bogotá se tienen que dar cuenta que hay gente distinta a los que viven en Bogotá. Que hay gente que también tiene otros intereses. Eso llaman dignidades, señores. Valores. Eso es gente que tiene otras éticas, valores. Y yo les repito, esos valores, esos preceptos, esa moral, esas costumbres, todo eso, señores, no se lo regalaron a esos pueblos. Esos son constructos sociales e históricos. Entendamos eso. Yo no quisiera decir que llegaron ya esos malditos indios aquí a pedir lo que ya se les dio, a reclamar tierras que no son de ellos. Que esos indígenas, como he escuchado por ahí en la prensa, es que ¿qué le vamos a parar bolas a esos indígenas? Un poco de comunistas, son guerrilleros. ¿Cuánta cosa se puede decir? Se violan unos con otros. Esos indios violan a esas indias. Porque no les dicen ni indígenas, esos indios. Yo no quisiera seguir escuchando eso, sino que ojalá vivamos en un país democrático donde haya el reconocimiento del otro, así sea tan distinto. ¿Qué decía de la cortina? Yo su opinión no la respeto. Lo respeto a usted, pero su opinión no la puedo respetar. Si alguien me viene con eso, yo digo, no puedo respetar esa opinión. Siguiendo a de la cortina, siendo que lo respeto a usted, pero esa opinión, yo no la puedo. No, señor. La minga es un acto de dignidad de los pueblos. Y lo más que se diga será para querer enlodar esos actos que son la poética de unos pueblos de masas, cuando los
indígenas del sur de México se fueron de Chiapas, armados, encapuchados, con el comandante, con el subcomandante Marcos, porque ellos tienen subcomandante. Todos los pueblos de ahí hasta el DF acompañaron a esos indígenas. Llegaron al DF y el gobierno los recibió. Y era un gobierno de ultraderecha. Los recibió. No hubo un muerto. Fue una fiesta del reconocimiento. Después esos indígenas, con ese movimiento zapatista de liberación nacional de Chiapas, del sur, y de Lacandona, de la selva Lacandona, se devolvieron, y en verdad que no tuvieron que matar a nadie. Hubo un acto de reconocimiento y les voy a contar una historia. Si ustedes van a investigar eso, el papel de la academia fue básico, fue importantísimo, porque era el papel de la academia diciéndole a los políticos qué significaba eso. Iban armados, el ejército zapatista, indios, miles, claro que aquí dicen sí, decenas de indígenas, decenas de indios, no dicen no, miles y miles de indígenas. Eso que pasa aquí, eso ha pasado en muchas partes. Tenemos unos medios de comunicación muy perversos que les encanta desconocer al otro, silenciarlo, no socializarlo y hablar mal de enlodarlo.